Las películas soviéticas son memorables por sus excelentes tramas, impresionante cinematografía y el trabajo de los directores. Y por supuesto los actores Savely Kramarov, Evgeny Stegniev y Nikolai Karachensov, apellidos mucho más conocidos. Se pueden enumerar infinitamente, pero la mayoría de los actores soviéticos tenían una característica común y extraña. Miren con atención su sonrisa. Sus dientes, por decirlo suavemente, estaban lejos de ser ideales y algunos necesitaban tratamiento urgente. Georgy Burkov y Borislav Burundukov, ambos de 40 y tantos años, aparecieron en la película Garage. Los dientes inferiores de Burkov estaban completamente negros, dientes de varios colores, algunos visiblemente descuidados por largo tiempo. Mikhail Pugovkin en la película Sport Loto. A sus 59 años, sus dientes estaban oscuros, sin tratamiento, y los inferiores completamente negros. Y hay decenas de ejemplos así. Sí, también teníamos actores con buenos dientes, por ejemplo, Andrei Mironov o muchas actrices también tenían una sonrisa muy bonita. Sin embargo, en esa misma época, las estrellas de cine extranjeras tenían dientes mucho mejores en comparación. Si quieren un video sobre el fenómeno de la sonrisa de Hollywood y por qué todos aman los dientes blancos, escríbanlo en los comentarios y haremos un video sobre eso. ¿Por qué pasó que las personas que brillaban en la pantalla tenían dientes tan horribles? ¿Acaso no se podían tratar? La odontología soviética tenía sus propias particularidades y hoy vamos a hablar precisamente de eso. ¿Por qué los dientes rosados eran tan comunes? ¿Por qué muchos dentistas eran encarcelados aunque solo les ponían dientes de oro a sus pacientes? ¿Y es cierto que tratarse los dientes en la odontología soviética era muy doloroso e inútil? Buen día, están en el canal del Dr. Raúl. Suscríbanse para no perderse y lo más importante, para no dejar pasar un video muy interesante. Hoy les voy a hablar sobre la odontología en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, sus particularidades, matices y los horrores de la odontología de aquella época y cómo estaba organizada la medicina en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Antes de que pasemos a describir las particularidades, hablemos de cómo estaba organizada la odontología soviética en general. Todo comenzaba con que la atención médica estaba gestionada por el Ministerio de Salud, lo cual es lógico, y este dictaba estándares de tratamiento unificados para todo el país. Esto significaba que cada clínica dental, y en ese entonces eran policlínicas, sin importar la ciudad o la región, debía trabajar bajo reglas estrictamente definidas que se aprobaban a nivel estatal. En las grandes ciudades, el nivel de equipamiento era, por supuesto, un poco más alto, pero en las provincias a menudo se utilizaba equipo aún más obsoleto y había una seria escasez de materiales. Los problemas burocráticos frenaban el desarrollo de la odontología en la Unión Soviética, porque los estrictos estándares y la gestión centralizada bajo reglas rígidas sobre cómo y qué tratar significaban que los nuevos logros y éxitos de los colegas occidentales llegaban a nosotros. Con un retraso de al menos 30 años, todo esto impactaba la calidad del tratamiento. Los institutos médicos estatales formaban a los futuros dentistas. Se enfatizaba la prevención masiva, ya que el objetivo no era solo tratar los dientes, sino prevenir los problemas antes de su aparición. ¿Eso es bueno? Sí, pero la calidad de la educación odontológica no alcanzaba el nivel de las tecnologías mundiales. Sí, ¿de qué estamos hablando si yo soy un doctor que terminó la universidad en 2006? Jamás escuché a mis maestros decir, en el libro está escrito así, pero eso ya no es relevante, olvídenlo, aprenderemos de una manera nueva. Durante el trabajo, nuestros médicos se enfrentaban a una constante escasez de materiales y equipamiento técnico. No había materiales modernos y el equipamiento técnico era deficiente. También había reglas que, si se seguían, hacían imposible tratar bien los dientes. Por ejemplo, cada paciente solo recibía 15 minutos, es decir, no importaba si era una caries, una pulpitis o una extracción dental, para todo eso te daban 15 minutos por paciente. Haz un buen trabajo de calidad y evita que el paciente sienta temor por el dolor. Y precisamente por esta razón, para no retrasarse con el plan, los doctores primero ponían la inyección de anestesia y luego llevaban al paciente al pasillo. Y creo que muchos de ustedes recuerdan esa fila de pacientes que estaban sentados esperando a que hiciera efecto la anestesia y se les adormeciera la mejilla. En esa época, la odontología solo ofrecía dos opciones de anestesia. La primera era la novocaína, utilizada hasta los 90, a pesar de sus efectos secundarios y disponibilidad limitada. Y el segundo método era aguanten. Hubo una época cuando los pacientes debían soportar el dolor, a los niños les extraían los dientes de leche sin anestesia. ¿Los dientes de leche carecen de nervios? Entonces surge una pregunta lógica. ¿Cómo brindaban una buena atención profesional en 15 minutos? No lo lograban.
Por ejemplo, los altos funcionarios podían permitirse ponerse empastes de resina compuesta en otros países, mientras que aquí solo teníamos empastes de amalgama. Y cuando sentían un dolor agudo y acudían a un dentista soviético, este naturalmente podía preguntar sorprendido, ¿de dónde sacó ese empaste? En respuesta podía escuchar una frase como, si le cuentas esto a alguien, dejarás de trabajar como dentista. Porque los empastes extranjeros, los llamados checoslovacos o alemanes, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas eran, una verdadera rareza. En pocas palabras, todo el sistema estaba basado en una administración centralizada y en la capacitación masiva de médicos según una tecnología acordada que no cambiaba durante años. Aunque los avances innovadores en la odontología mundial eran enormes. Sí, la atención a la población era completamente gratuita, pero de una calidad extremadamente baja. Esto dejó una gran huella en las sonrisas de toda nuestra población y, por supuesto, en la salud psicológica de esa misma población. El tratamiento doloroso es el precio inevitable por la falta de progreso. Dicen que incluso los hombres más fuertes se acobardan al ver estos instrumentos. Por desgracia es cierto. ¿Realmente el tratamiento dental en la época soviética era tan doloroso? Imagínate, cada visita al dentista se convertía en una prueba de resistencia. El problema se agravaba por las sillas dentales. Muchos recuerdan esas sillas espantosas con cuerdas, donde sentías que el doctor pedaleaba para que el taladro girara. Y ese era el problema. No había turbinas y los taladros giraban muy lento. Además, las máquinas carecían de enfriamiento. Y por esa razón, de nuevo, muchos recuerdan el olor desagradable de los dientes cortados que normalmente predominaba en todas las clínicas. Y ese olor todavía muchos de ustedes lo asocian con un dolor terrible. Pero el olor es solo un problema. Porque si se perfora un diente sin enfriarlo, existe el riesgo de traumatizarlo, la pulpa, y como resultado tratamos la caries, pero al final terminamos con pulpitis. Es frustrante. Los pacientes, frecuentemente tras el tratamiento, sobre todo de caries profundas, sentían dolor por estímulos de temperatura, como té caliente o helado. ¿Recuerdan que antes la gente acudía más por caries profundas? O sea, cuando el diente ya duele y el problema es claro. Porque a nadie le gustaba ir al dentista, especialmente solo para prevención, aunque fuera gratis. Esto creaba una montaña rusa emocional donde cada visita del paciente se volvía una tortura. ¿Saben qué? Los entiendo perfectamente, yo tampoco iría con mis colegas así. ¿Por qué los dientes de muchos pacientes soviéticos se volvían rosados? En los años 60 y 70, los estándares y materiales en la odontología soviética eran significativamente inferiores a los occidentales. Los nuevos materiales compuestos, como los empastes de luz, no se desarrollaban en absoluto aquí. Pero el principal problema era que nuestros dentistas no tenían equipos ni tecnologías modernas que permitieran tratar correctamente los conductos muy curvos o las raíces de los dientes. Me refiero a tratar y sellar bien los cables en toda su longitud. En esas circunstancias, hasta un tratamiento con una efectividad del 50% se consideraba aceptable. El método de resortina formalina era, en esencia, la solución más simple y accesible. Gracias a esta sustancia, se producía la destrucción química de los restos de la pulpa. En resumen, se consideraba que gracias al nervio no era necesario tratar los conductos del diente en toda su longitud. Se dice que la sustancia agresiva mata todo por dentro, entonces, ¿para qué tratar los conductos en toda su longitud, especialmente si no hay instrumentos? Este método permitía aliviar rápidamente el dolor de los pacientes y, lo más importante, darles de alta en 15 minutos. Recuerden, tenemos un estándar de no más de 15 minutos por paciente. El siguiente. Pero este método tenía serias desventajas. Los componentes tóxicos de la mezcla eran carcinógenos, cambiando el color del diente. Según la cantidad de esta sustancia aplicada en la superficie dental, el diente podía adquirir un tono ligeramente rosado o incluso un color burdeos intenso. Y por supuesto, las estadísticas mostraban una proporción de 50 a 50. En la mitad de los casos todo salía bien, y en la otra mitad surgían complicaciones como quistes, inflamaciones o esclerosis de los conductos radiculares. Estos dientes se volvían frágiles y su posterior retratamiento o incluso extracción requería intervenciones quirúrgicas complejas. Precisamente por estos problemas, los dentistas extranjeros incluso apodaron estos casos dientes rojos rusos. ¿Suena bonito? Suena bonito, pero sinceramente se ve más o menos. En la Segunda Guerra Mundial, los dientes rosados revelaban que era un soldado soviético.
En la odontología moderna, esos dientes se consideran una atrocidad. Sin embargo, se demostró que un diente puede durar mucho tiempo después de la extracción del nervio. Los conductos deben tratarse en toda su extensión sin importar cuántas curvas tengan, pero esa es la odontología moderna y los estándares modernos de tratamiento. Incluso ahora, en el espacio post-soviético, aún hay clínicas y médicos que utilizan el método de resorcina formalina. Y no se puede decir que haya desaparecido por completo todavía. Pero otra tendencia principal de esa época eran los dientes de oro y dorados, un símbolo de lujo o de crimen. Ante la grave escasez de materiales de calidad, los dentistas soviéticos buscaban alternativas para restaurar los dientes perdidos. Una de las soluciones más destacadas fue el uso del oro. ¿Cómo es que los dientes de oro se volvieron no solo un símbolo de lujo, sino también un problema para los dentistas mismos? Cuando los materiales normales para empastes no estaban disponibles, con bastante frecuencia el tratamiento se convertía precisamente en la colocación de prótesis, es decir, poner una corona en el diente. Por extraño que parezca, el oro resultó ser la única opción capaz de proporcionar resistencia, durabilidad y brillo a los dientes bajo las coronas. El oro puro con una pequeña cantidad de cobre no se oxidaba y era absolutamente hipoalergénico, ideal para los dientes molares e incluso para las zonas estéticamente importantes. ¿Cuál era el sentido de esto? Está claro que estéticamente los dientes amarillos no se veían bien y no armonizaban con la sonrisa. Pero el oro tiene una ventaja colosal. Yo, como médico practicante que personalmente ha retirado coronas hechas de oro con mis propias manos, puedo decir con certeza que incluso las coronas que los pacientes han usado durante 10 o incluso 15 años. Al retirarlas del diente observaba una imagen muy placentera. El diente debajo de ellas estaba en perfecto estado, como si lo hubieran tratado ayer. No presentaba deformación ni recurrencia de caries. Esto es inusual para las coronas soviéticas, ya que solo las de oro podían comportarse de esta manera. Si el dentista hizo un buen trabajo y además puso una corona de oro, ese diente podía durar décadas. En ese entonces existían dos tipos de coronas, las fundidas de oro puro y las coronas metálicas de acero inoxidable, cubiertas con nitrotitanio o con un baño de oro. Es decir, por fuera parecían de oro, pero en realidad por dentro eran coronas metálicas comunes. En esa época, la aleación de ese metal solía ser de níquel cromo, lo cual no es muy saludable para el organismo. Podía oxidarse en la cavidad bucal bajo la influencia de un ambiente alcalino y, como consecuencia, el diente debajo de las coronas simplemente se destruía. En las condiciones de una economía planificada, cualquier desviación de las normas se consideraba un gasto excesivo de un recurso escaso. Los dentistas que colocaban prótesis de oro a menudo enfrentaban procesos penales e incluso los encarcelaban. En esos tiempos, muy a menudo los buenos dentistas se recomendaban de boca en boca. Se podía decir que un dentista no causaba dolor al tratar o que otro hacía prótesis de excelente calidad. Pero no era raro que los dentistas, en casa, en el balcón, se las ingeniaran para fabricar prótesis removibles o incluso hacer esas mismas coronas. Y si en la época soviética en casa por tu cuenta de alguna manera hacías algo ilegal como fabricar dientes, prótesis y más aún coronas de metales preciosos, fácilmente podías ir a la cárcel. Y desafortunadamente eso pasaba cuando a los dentistas simplemente los encarcelaban por esa llamada ayuda espontánea a la población. Los dientes de oro se convirtieron en un fenómeno, un símbolo de estatus y durabilidad, pero también en un ejemplo de duras restricciones económicas y atraso tecnológico. Esa experiencia fue una lección que mostró lo importantes que son las tecnologías modernas en la medicina y lo lejos que hemos llegado hoy en la odontología. Espero que haya sido interesante. Si desean visitar una clínica dental moderna donde todo será indoloro y sin rastros de la era soviética, hagan una cita con nosotros en KIS. Los médicos más experimentados y amables los atenderán con gusto y les brindarán atención odontológica profesional. Luego de venir ya no le temerán al dentista, se los prometo.